Nosotros esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Comenzamos con versículo 11 y leemos hasta 24. Ustedes conocen a esta historia, es la parábola del hijo pródigo. Y vamos a leerlo aquí, que dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Terminamos de leer ahí. Esta mañana mi mensaje es sobre 2 pequeñas palabras que pueden cambiar tu vida y la de otra persona. ¿Tú quieres saber cuáles son? Son lo siento. Lo siento. Pero que a veces son más difíciles de decir, ¿verdad? Pero ¿qué podría provocar que una persona no se reconcilie con otra? El orgullo. El orgullo puede impedirnos acercarnos a esa persona a la que sabemos que hemos ofendido y pedirle perdón. Lo que pasa con el orgullo es que puede engañar a una persona haciéndole creer que no puede hacer nada malo, ¿verdad? Justifican todas sus acciones, sus palabras y sus actitudes diciendo que no hicieron ninguna cosa mala. No importa si la palabra de Dios dice claramente que han ofendido a Dios. Muchas veces incluso se inventan una razón por la que Dios perdona su pecado. Pero creo que a veces es más fácil ir a Dios y hablarle de nuestro arrepentimiento que admitirlo ante otra persona. Creo que es más fácil ir donde Dios para admitirle a Él que hemos pecado que ir a otra persona y decirle perdón.
como nosotros no vemos a Dios, no podemos ver su rostro ni sus reacciones y cada persona puede crearse su propia imagen de cómo son las reacciones de Dios, cómo que Él los reciben a ellos, pero también debemos tener cuidado al hacer eso. Nunca debemos imaginar a Dios como algo de lo que la Biblia no hable claramente. No debemos imaginar a Dios como no lo es. Sin embargo, con las personas puede existir el miedo de cómo ellos van a reaccionar después de que les digamos que perdónanos. Puede haber miedo a parecer débiles si pedimos perdón. A veces eso es parte del orgullo para parecer débil mientras estamos pidiendo perdón. Al pedir perdón también tenemos que humillarnos y para muchas personas eso es algo difícil de hacer, ¿verdad? Porque queremos parecer que tenemos razón, ¿verdad? Que tenemos razón. Pero independientemente de lo que podamos sentir o pensar, siempre es correcto hacer lo correcto y a veces eso significa que debemos decir, por favor, perdóname a esa persona. Nosotros leímos la historia del hijo pródigo. La mayoría de nosotros conocemos esta historia. El hijo que se alejó de su padre, gastó todo su dinero viviendo en pecado y la rebelión y luego recapacitó y regresó a casa. Es una historia que demuestra la misericordia y la gracia de Dios y muestra cómo una persona puede volver a Dios y cómo Dios las puede recibir. Número 1 de lo que vamos a ver esta mañana sobre esta historia, vamos a ver de la ofensa del hijo, la ofensa, su ofensa. El hijo le dijo a su padre que había pecado contra el cielo y también contra él. Pero ¿cómo es que él pecó contra su padre? Quiero decir esto primeramente. El hijo abandonó a su familia. El hijo abandonó a su familia. En la cultura de los judíos, los hijos ayudaban a trabajar en los campos. Ayudaban a su padre a sembrar y a cosechar. Hasta que se casaban, tenían la obligación de estar ahí para apoyar a su padre y a su madre. Y se supone que el hijo pródigo no estaba casado. Tenía responsabilidades con las que su padre contaba, pero se fue sin más, dejando a su padre desamparado y necesitado de ayuda. Se fue de su padre. Número 2, el hijo pidió su herencia antes de tiempo. Pidió su herencia antes de tiempo. La herencia judía solía transmitirse de padre a hijo una vez que el padre había fallecido. Y cuando un hijo le pedía a su padre su herencia antes de tiempo, era un insulto tremendo. Era como si un hijo le dijera a su padre, ojalá estuvieras muerto para recibir mi herencia. Fue así. Era muy insultante. Número 3. Estamos hablando sobre su pecado. Número 3. Él trajo vergüenza al nombre de la familia. Trajo vergüenza al nombre de la familia. Vamos a leer de Proverbios. Proverbios 22:1. Que dice la palabra: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Se puede predicar un mensaje entero con este mismo versículo, ¿verdad? De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Mientras yo lo estaba leyendo ahora mismo, yo pensé en algo más para agregar. Pero
el hijo pródigo, él cambió su nombre, ¿para qué? Para riquezas, para las riquezas. Cambió su buen nombre para las riquezas. Nosotros debemos pensar mucho en cómo llevamos nuestro nombre. Yo llevo el apellido Prater. Yo llevo el apellido de Prater de mi padre, de mi abuelo, de mis antepasados. Y la Biblia dice que hay que honrar a tu padre y a tu mamá. Y parte de honrarlos es no avergonzarlos por algo que hayas hecho, ¿verdad? Pero ya sabes, la Biblia dice que todos nosotros cometemos errores, todos pecamos. Eso es lo que dice en Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, él pecó contra su padre, llevando su nombre a través del, nosotros decimos esto en inglés, a través del lodo. Él estaba llevando su nombre a través del lodo. Número 2, lo que vamos a ver en este mensaje es, vemos no solamente su ofensa, pero vemos su perdón. Su perdón. El hijo pródigo ya se sentía arrepentido antes de ir a pedir perdón a su padre. Su arrepentimiento lo llevó a un verdadero cambio de corazón. Le demostró a su padre que él estaba arrepentido. Pero fíjate que él se reconcilió con dos personas, ¿verdad? Se reconcilió con dos personas. Con Dios primero y con su padre. Él dijo que él había pecado contra el cielo, contra Dios y contra su padre. Es correcto pedir perdón a la persona a la que hemos ofendido. Lo fácil es pedirle perdón a Dios. Yo puedo entrar en mi habitación, estar ahí solo y hablar con Dios y pedir perdón. Y yo conozco su reacción a través de lo que me dice la palabra. Si yo vaya a Él con un corazón sincero para pedirle perdón, Él me limpia de mis pecados, ¿verdad? Y esta historia nos muestra también cómo Dios nos recibe, cómo este hijo va a su padre y está abrazado, recibe anillo, ropa, una fiesta. Es como cuando nosotros vamos a Dios, como que Él nos recibe también. Lo fácil, yo creo yo, es pedirle perdón a Dios. Lo que también requiere humildad es admitirle a otra persona que hemos hecho algo malo. Se vuelve aún más difícil hacerlo a medida que nos hacemos mayores, ¿verdad? Se vuelve aún más difícil, pero sigue siendo lo correcto de hacer. Número 3, lo que vemos aquí esta mañana, la aceptación, la relación restaurada. Me encanta la respuesta del padre en esta historia porque el padre respondió exactamente como debería responder toda persona a quien se le pide perdón. Es como nosotros debemos responder a otra persona si ellos nos piden perdón, ¿verdad? Su respuesta estuvo llena de amor, compasión, aceptación, piedad y reconciliación. Él no menospreció a su hijo, no lo humilló ni lo hizo sentir mal por lo que su hijo hizo. Su hijo ya había sufrido lo suficiente cuando vivía con los cerdos y deseaba comer lo que ellos comían. Él sufrió mucho. Y su padre no habló mal de él a sus espaldas. El hermano sí lo hizo, ¿verdad? Su hermano lo hizo, pero el padre no lo hizo. El hermano estaba enojado, pero el padre mostró misericordia y le dijo al hermano que se regocijara y se alegrara porque su hijo había sido hallado. Y cuando alguien te pide perdón, no es el momento de
descargar tu enojo en esa persona, ni de vengarte por lo que ellos hicieron. Es el momento de aceptar su perdón, abrazarle y consolarle. Porque cuando una persona llegue al momento de pedir perdón, ya ellos han sufrido suficiente tormento por dentro. Es decir, cuando te sientes mal por haber hecho algo realmente malo, lo lamentas, estás triste, te sientes terrible, ¿verdad? Te sientes terrible por lo que hiciste. Ha habido ocasiones en las que y yo voy a dar otro ejemplo de mis hijos. Eso es lo que hizo mi papá cuando él era pastor. Siempre habló de nosotros, los chicos. Pero cuando uno de ellos hicieron algo malo y lo sabían lo que hicieron, pero Britney y yo no nos enteramos. Y más tarde el niño admitió haberlo hecho. Él reconoció su error y pidió perdón. Y se podía ver en su rostro y en sus expresiones que realmente lo lamentaba. Y cuando eso sucede, no los castigo por su desobediencia, porque ellos están arrepentidos. Ellos están muy arrepentidos. Y yo sé que han sentido mal, que lo lamentan y que probablemente no han dormido bien porque no podían quitárselo de la cabeza. Estoy seguro de que tenían el estómago revuelto porque estaban nerviosos o se sentían mal. Eso es lo que a veces ellos nos dicen. Cuando ellos sienten mal por hacer algo hecho, sentían muy nervioso o malo de su estómago. ¿Qué es eso? Eso es la convicción, ¿verdad? Eso es la convicción. Y cuando eso pase, Dios está intentando para convencernos a nosotros para ir a donde esa persona, para pedir perdón y para corregir esa relación con ellos. Es algo valiente pedir perdón de una persona. De verdad que sí. Es algo valiente. Y porque no todos lo harían. No todos lo harían. Pero es lo correcto. Y nuestra respuesta cuando alguien nos pide perdón debería ser como la del Padre. Deberíamos perdonar y no regañarlos. El hijo pródigo tenía miedo. Él pensaba que el padre nunca iba a volver a aceptarle como su hijo. ¿Ustedes recuerdan lo que él dijo? Él estaba pensando en su mente, pensando que él iba a hablar con su padre para decirle que él quería ser como el siervo de la casa, para volver y trabajar ahí. Él pensó que su padre no iba a recibirle como hijo. Y eso es el miedo que entra el corazón, que intenta para convencernos a no hablar con esa persona. Nos imaginamos cuáles serán las reacciones de una persona cuando pedimos perdón y eso nos da miedo hasta el momento de que no lo hagamos. Y con Dios sabemos cuáles serán sus reacciones si no pedimos perdón, ¿verdad? Sabemos lo que va a pasar si no pedimos perdón. Una persona perdida tendrá que sufrir la ira de Dios. Una persona perdida, tendrá que sufrir la ira de Dios por la eternidad, por no pedir perdón. Un cristiano que desobedece sin arrepentirse será castigado tal como un padre castigaría a su hijo. Y eso es lo que enseña la Biblia. Pero sabemos que Dios nos va a mostrar misericordia cuando nos arrepentamos y pedimos perdón. Porque la Biblia también enseña eso. Y como el hijo pródigo pidió perdón a su padre, fue aceptado y su relación se restauró. Me pregunto, ¿cuántas relaciones se han roto o nunca se han restaurado porque alguien fue demasiado orgulloso para decir lo siento, perdóname?
Me pregunto cuántos padres o hijos no se hablan hoy en día porque alguien no está dispuesto a pedir perdón. Me pregunto cuántos matrimonios se han perdido, ya sea porque alguien no estuvo dispuesto a decir que lo sentía o porque alguien no estuvo dispuesto a perdonar. Yo supongo que han sido muchos, ¿verdad? Que han sido muchos. Yo he estado antes en servicios de la iglesia en los que comenzó un avivamiento. Ustedes saben lo que es, un avivamiento. ¿Sí? Y no fue porque la gente se estuviera reconciliando con Dios. De un lado sí, pero si no, porque la gente se estaba reconciliando entre sí, entre ellos mismos. Yo he visto cómo se reparaban hogares y se restauraban familias y cómo hermanos y hermanas en Cristo recuperaban su amistad porque alguien estuvo dispuesto a pedir perdón y porque el otro estuvo dispuesto a perdonar. Porque uno tiene que estar dispuesto a pedir perdón y el otro tiene que estar dispuesto a recibir ese perdón para perdonar, ¿verdad? Número 4, lo que vemos aquí de esta historia, vemos su liberación, la liberación del hijo pródigo. Cuando alguien no pide perdón y simplemente ignora lo que hizo, esa relación nunca vuelve a ser la misma, ¿verdad? Nunca vuelve a ser la misma. A veces hay personas que intentan para corregir la relación o para restaurarlo sin decir perdón, pero siempre eso está ahí. Eso está ahí. Hay que tratar con lo que pasó. Y yo les voy a decir algo de yo mismo, cuando algo sucede en mi vida, por ejemplo, si algo sucede entre mi esposa y yo, si estamos hablando sobre un asunto y estamos en desacuerdo el uno con la otra, y si nosotros no lo resolvamos, eso no está bien. Eso no está bien. Nosotros siempre llegamos a una decisión. Si lo dejamos ahí en el pasado y decimos, bueno, lo vamos a dejar sin hablar, vamos a ignorarlo, siempre se queda ahí. Aunque no estamos hablando sobre ese asunto, siempre se queda sin resolución. Y eso no está bien. Porque tú sabes lo que pasa. En el futuro, si comenzamos a hablar de otra cosa, de lo que no estamos de acuerdo con, va a llegar el pasado. Posiblemente una persona va a acordarse a la otra persona para decir, ¿tú recuerdas lo que tú hiciste esa vez y la otra vez y hace 10 años y hace 15 años? ¿Tú recuerdas lo que tú hiciste en ese momento? ¿Tú sabes por qué eso pasa? Porque una de las dos razones es porque una persona no pidió perdón o la otra no perdonó. No perdonó. Porque si perdonamos, debemos hacerlo como Dios para dejarlo en el pasado. Porque Dios no trae a nuestra conciencia el pecado perdonado, Él lo deja ahí en el pasado. Ni nosotros debemos llevar el pecado del pasado con nosotros, de la otra persona. Si está resuelto, hay que dejarlo ahí en el pasado. No para llevarlo a una fecha en el futuro para hablar de eso otra vez y otra vez y otra vez. No, ya está resuelto. Está resuelto. Si hemos pedido perdón y si la otra persona perdona. Cuando alguien no pide perdón y simplemente ignora lo que hizo, esa relación nunca vuelve a ser la misma. Puedes sonreír y ser cordial con esa persona, pero nunca es lo mismo. Yo he tenido personas que posiblemente me han ofendido, que nunca pidieron perdón por ello, simplemente lo ignoraron. Y puedo perdonar en mi corazón lo que hicieron, ¿verdad? Yo puedo perdonarle a ellos, ¿verdad?
yo los puedo perdonar, pero para que esa relación se restaure, la otra persona tiene que pedir perdón también. La relación se ha roto. La relación no va a volver a ser la misma hasta que se pida perdón. Y nosotros podemos perdonar a cualquier persona por lo que nos hagan. No tienes que guardar rencor ni amargura. Puedes perdonarlos a ellos, pero la restauración llega cuando se pide perdón. Tú sabes, cuando Jesucristo murió en la cruz, Él murió por todos los pecados en el mundo, del mundo. Todos han sido pagados, perdonados, podemos decir. Pero no todo el mundo recibe ese perdón. ¿Por qué? Porque no todo el mundo han pedido por ese perdón. Porque hay una cosa para perdonar, hay otra cosa para pedir perdón. El perdón está disponible con Dios, pero las personas tienen que ir a donde Dios para pedirlo, para recibirlo en su corazón. Jesús pagó por las deudas del mundo, pagó por los pecados de todos. El perdón está ahí, pero hay que pedirlo. El hijo pródigo fue liberado en su corazón. Fue liberado de su propia culpa y vergüenza. Y cuando una persona acude a Cristo en busca de perdón, hay liberación de su alma. El perdón de Dios siempre está disponible, pero tenemos que acudir a Él y pedirlo. Tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. El Padre, Él estaba listo para ofrecer su perdón a su Hijo. Yo creo eso. Que el Padre, Él estaba listo desde el momento que su Hijo se fue. Yo creo que el Padre estaba listo porque esto es un ejemplo de Dios. Y Dios es perfecto. Dios es así, es misericordioso. Él estaba listo para recibirle. Pero el Hijo tenía que estar dispuesto a acudir al Padre y pedirle perdón. Y cuando lo hizo, su vida mejoró enormemente. No solo hubo un alivio de la culpa y una restauración de la relación, sino que también hubo bendiciones que llegaron a través de su arrepentimiento. Siempre hay beneficios y bendiciones al arreglar las cosas con otra persona. Es verdad. Porque estamos haciendo algo de Dios. Eso hace feliz a Dios. Y Dios ve lo que tú haces y Él te va a recompensar por tu corazón humilde. Él dijo que Él enaltece, Dios dice que Él enaltece a los que se humillan. El joven pidió perdón y recibió un anillo en su mano, el mejor vestido, el calzado en sus pies y una fiesta de celebración. Yo no estoy diciendo, y estoy terminando aquí, no estoy diciendo que las cosas te vayan a ir tan bien cuando tú pides perdón. No estoy diciendo eso. Pero yo sé que al hacerlo es lo correcto y también que Dios te va a recompensar. No estoy diciendo que cada vez que tú pides perdón que esa persona te va a recibir o va a recibir ese perdón. A veces tú dices lo siento a alguien y esa persona simplemente te mira raro, ¿verdad? Ellos te miran raro. A veces puede que se enoje contigo y otras veces puede que reaccione mal ante ti al pedir perdón. Pero yo te puedo decir esto, que tú te vas a liberar de tu culpa. Te vas a liberar de tu culpa. Vas a saber que hiciste lo correcto. Y eso es saludable para tu conciencia. Para tu conciencia. Tú sabes, nosotros a veces decimos un dicho en como que decimos, yo no sé cómo esa persona puede dormir.
con ofender a tantas personas. No sé cómo ellos pueden dormir con una conciencia tranquila. Posiblemente no duermen bien, ¿verdad? Pero es el correcto para pedir perdón y para perdonar a otra persona. Vas a liberar de tu culpa, vas a saber que hiciste lo correcto y tú puedes dormir bien, tranquilo en tu corazón, sabiendo que tú hiciste lo correcto. Y Dios te va a enviar esa recompensa por hacer lo correcto. Entonces, estoy terminando. Yo no conozco a cada corazón esta mañana, pero posiblemente Dios está hablando a tu corazón. Posiblemente para perdonar a esa persona o posiblemente para pedir perdón de esa persona, para restaurar a esa relación. Es importante hacer. Y Dios te puede ayudar. No hay nada tan difícil para Dios. Y podemos hacer todo con Cristo a nuestro lado, quien nos da fortaleza para perdonar. Y dice la palabra, si nosotros no perdonamos, dígame lo que dice. Si nosotros no perdonamos a esa persona, ¿qué Dios va a hacer? No nos va a perdonar. Eso no significa que hemos perdido nuestra salvación. Pero dice que hay un bloqueo ahí entre nosotros y Dios. Hasta que nosotros quitamos ese bloqueo, nuestra relación con Dios no está bien. No está bien. Amén. Vamos a tomar tiempo para orar esta mañana.